Gusto recibirlos acá en esta actividad que hemos organizado con el Colegio de Magistrados Departamental, y es un gran honor para nosotros recibir al doctor Sergio Torres, ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es un gran orgullo para nosotros poder organizar esta actividad y bueno, compartir un rato en estos momentos tan complejos para todos y con tantas cuestiones que se van prolongando en el tiempo. Realmente lo veníamos hablando recién con el doctor Torres, es una satisfacción muy grande para los abogados de la provincia de Buenos Aires, para los magistrados, para los funcionarios, el que, pese todas las dificultades y vicisitudes, estemos trabajando en la medida de nuestras posibilidades y con un porcentual enorme de actividad. No estamos en la normalidad, pero no estamos tan lejos de la normalidad. Así que, bueno, destacar el trabajo de la Corte en esto, destacar la participación de los magistrados, la participación del Colegio de Abogados de la provincia y bueno, lograr poder funcionar y que la justicia siga actuando. Estamos con esta preocupación por avanzar permanentemente y cada día estamos dando otro paso hacia adelante en la búsqueda de esta normalidad que esperamos recuperar pronto. Así que, bueno, nuevamente, gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Torres, por su presencia y por dedicar su tiempo a nuestros colegios. Muchas gracias, Edgardo, por la participación en la organización y por organizar esta actividad. Así que te cedo la palabra y, bueno, creo que ya está para la grabación listo esto, ¿no? El micrófono, a ver. ¿Escuchan bien? Bueno, sí, Sergio, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, ¿cómo están? En primer lugar, bueno, gracias Eduardo por tu presentación, gracias al Colegio de Abogados, gracias a Edgardo, gracias al Colegio de Magistrados por la invitación. La verdad que para mí es un verdadero honor compartir este ratito para hablar con ustedes de algunos temas que son de interés institucional. Saludar, hay un montón de gente conocida, bueno, no puedo nombrar, hola Mauricio, la verdad que hay mucha gente querida, conocida, bueno, ya vamos a ver, van a ir apareciendo, pues se van moviendo las cosas, acá entran y se hacen así, pin, los cositos. ¿Qué hace Cristian? Ahí te veo. Así que bueno, nada, un gusto saludarlo, agradecerle a la gente de Moreno General Rodríguez por la invitación, gracias por estar acá, gracias por estar un viernes, que es el día que es un viernes y el cuerpo sabe que es un viernes. Así que gracias por estar este ratito compartiendo con nosotros. Nosotros vamos a hablar un ratito sobre lenguaje, vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje claro, vamos a hablar de algunas problemáticas, y a mí me gustaría señalar, en primer lugar, lo vamos a ver desde tres aspectos distintos. En primer lugar vamos a hablar de las leyes penales, después vamos a hablar del lenguaje en la doctrina y su enseñanza en la facultad, y vamos a terminar hablando de una problemática común que es el lenguaje dentro del sistema judicial. Lo primero que tenemos que acordar es que el lenguaje es fundamental para derecho, y las palabras, su determinación, contenido, sentido y alcance son herramientas centrales para nuestro trabajo diario.
El primer aspecto que me gustaría mencionar se vincula con el principio de legalidad, o en realidad con las leyes penales en general. El problema de las leyes y el lenguaje no es un problema nuevo. De hecho, si ustedes se fijan, ya Beccaria, en el siglo XVIII, y lo leo textual, decía que si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidentemente la oscuridad que arrastra consigo necesariamente la interpretación, y lo será para el pueblo que lo ponga en la dependencia de algunos pocos. Es decir, ya en el siglo XVIII se estaba discutiendo esto del lenguaje oscuro o, después veremos también, impreciso de las leyes penales. De hecho, el propio el Erasmo de Rotterdam también planteaba este tema, lo dijo también Montesquieu, Bentham, es decir, muchos de los pensadores del siglo XVIII, donde empieza la construcción de los estados nacionales, la construcción de nuestra codificación, ahí empieza a discutirse, a plantearse el alcance que debe otorgársele a las palabras y los problemas que traen cuando estas leyes están confeccionadas, están construidas en un lenguaje oscuro o, lo que también es un problema, en un lenguaje vago e impreciso. Si ustedes se fijan en materia penal, el código, por ejemplo, habla de un concepto que es el de obscenidad, que es un concepto muy, muy particular, tiene una historia muy interesante, y la propia Corte en la década del 80, cuando discutió, llegó a la Corte sobre si afectaba o no al principio constitucional de legalidad, determinó que, bueno, que no había otra forma de hacerlo, que era un problema de casuismo, y sí reconoció que era un término vago e impreciso y que en malas manos podía generar una afectación a la seguridad jurídica, por lo tanto una afectación al principio constitucional de legalidad y por lo tanto a una de las garantías fundamentales que son basales en el derecho, en un derecho penal demoliberal como el que tenemos. En el delito de enriquecimiento ilícito, siguiendo con estos ejemplos de conceptos vagos, se habla de enriquecimiento patrimonial apreciable. Y yo los invito a que me digan cuánto es apreciable, porque es un enriquecimiento patrimonial, quiere decir que estamos hablando de plata. Bueno, ¿cuánta plata justifica para el término de apreciable? ¿O quién dice que lo es? Lo mismo ocurre con el concepto de aterrorizar a la población, en una última reforma vinculada con el terrorismo, o la más cercana en el tiempo, cuando se modificó el artículo 80 del Código Penal y se empezó a hablar, ya hoy hablamos de relación de pareja. Bueno, hay toda una discusión. Nosotros en su momento, hace un tiempito, sacamos un fallo en la Corte determinando el alcance de este concepto, pero el concepto de pareja es un vínculo, es un concepto objetivo, no normativo, es decir, que no nos permite integrar a otras ramas del derecho, porque es un vínculo difícil de determinar, porque el vínculo de pareja es casi un vínculo de tipo coloquial, es una palabra casi coloquial, con lo cual está lejos de los distintos componentes que integran el tipo penal. Y esto, por supuesto, trajo y trae numerosos problemas para determinar precisamente el contenido, sentido y alcance de este concepto. Esto es un problema. Un segundo aspecto se vincula con la doctrina y con la enseñanza del lenguaje en la facultad de Derecho. Ya Jiménez de Azúa, uno de los penalistas más preclaros que tuvo Hispanoamérica, él escribía, alguien dijo de él, por ejemplo, que escribía en un lenguaje elegante, sin perder claridad y precisión, que tenía un desarrollo claro y fluido de los temas,
virtuoso en el arte de escribir, con estilo pulcro y mesurado. Qué lindo que digan algo de eso de uno, ¿no? Está bueno. Y bueno, la verdad que se lo reconoció siempre por tener esas cualidades, y sin embargo, en la doctrina era criticado porque, según por ejemplo Fernández del Rosal, escribía, y esto es textual, a veces demasiado claro. Entonces hay como, y esto es una discusión que excede el derecho penal, excede el derecho y nos lleva a distintas ramas en las que estamos viviendo una época en la que pareciera que mientras más neologismos, mientras más frases alambicadas, mayor es la profundidad científica del texto. Y esto puede parecer una obviedad, pero sin embargo ocurre y a todos nos parece tremendo, o nos puede parecer tremendo, y sin embargo es lo que ocurre y es la tendencia natural a donde van las ciencias. Es decir, empezamos a abandonar un concepto democrático de acceso a la información para llevarlo a un sistema restrictivo, casi oligárquico, de la información, quedando las ciencias reducidas y su acceso reducidos a los iniciados, a aquellos que pueden hablar y conocer el tema, digamos. Esto no sería un problema para nosotros en el ámbito de las ciencias jurídicas, pero si cualquier otra persona quiere venir y leer algo de doctrina, ya después vamos a hablar de la jurisprudencia, porque eso tiene que ver con la función judicial. Si nosotros hablamos de doctrina, la doctrina hay numerosos problemas, discusiones, y es difícil muchas veces para nosotros mismos incluso seguir o entender lo que los autores escriben. Por supuesto que esto no es un tema, como dije hoy, exclusivamente del derecho. Humberto Eco ya hace unos años escribió que, y él cuenta de un montón de ciencias que tienen este problema, y por mencionar solamente una, él hablaba, por ejemplo, de la pedagogía, y él decía que cuando nosotros le llamábamos el currículum, ellos le llamaban microsecuenciación curricular. O cuando ellos llamaban segmento de ocio, nosotros decíamos recreo. Entonces, esto multiplicado por decenas, por centenares de términos a lo largo de una redacción de un texto, esto lo que hace es excluir a aquel que no es iniciado, en este caso en la pedagogía, dejando afuera a todos los demás. Pero por supuesto que esto no es algo, volviendo a nuestra materia, no es algo que haya nacido ahora, ni siquiera es algo que nosotros podemos decir que es un problema solamente actual, ya que esto viene de muchos años antes y viene desde la época de la facultad. Nosotros en la facultad les enseñamos a los chicos, a nuestros alumnos, les enseñamos un metalenguaje. Es una incorporación gratuita que le hacen las facultades, sean públicas o privadas, le van dando un metalenguaje y los abogados, y los alumnos cuando se reciben terminan hablando como abogados. Y lo increíble es que nosotros ese lenguaje nos lo llevamos afuera, ¿sí? Nosotros hablamos, no nos damos cuenta, pero nosotros hablamos como abogados fuera. Yo recuerdo algún episodio una vez con mi hija más grande, que ahora es grande, pero bueno, cuando era chica, la profesora, la maestra parece que ya había hecho varias veces lío, y la llevó a la dirección y le dijo, bueno, Vicky, te vamos a sancionar por esto, esto, esto y esto. Y ella le dijo, bueno, pero eso no es apelable. Y era una nena que tenía 7 años en ese momento. Y claramente, por supuesto, hubo que dar explicaciones porque la maestra dijo, en esa familia están pasando cosas raras, hay algo que explicar. Así que hubo que ir al colegio a mostrar que era lo que era lo que había. Bueno, no sé tampoco si era muy normal lo que había, pero bueno, era lo que había. Así que, pero sí nosotros enseñamos un metalenguaje
que todos llevamos en nuestra vida y sin darnos cuenta lo vamos reproduciendo todo el tiempo. Porque el lenguaje en definitiva es comunicación o incomunicación. Si nosotros a veces viajamos, ahora no podemos ir ni a la esquina, pero en su momento, quizá en algún momento hasta podamos volver a viajar y todo, pero si uno viajaba a un país que no conocía el idioma, uno escucha a una persona hablar, o cuando uno ve una película incluso, lo ve hablar y habla como habla uno, digamos, y sin embargo uno no le entiende absolutamente nada lo que está diciendo. Hay una pared transparente que no se ve, pero que está, y es brutal, y es infranqueable. El lenguaje también es incomunicación. De hecho, si vamos a la Biblia, en el libro 11 del Génesis del Antiguo Testamento está el episodio que todos conocemos de la Torre de Babel, por el que los hombres, orgullosos de sus logros en esta tierra, empezaron a construir una torre tan alta que llegara al cielo para decirle cara a cara a Dios todo lo que habían logrado. Bueno, a Dios no le cayó muy bien, parece que no le gustó, más que un tema de orgullo lo sintió como un tema de soberbia, y lo podía haber castigado de muchas formas, le podía haber tirado un rayo, le podía haber una inundación, no sé, podía haber hecho cualquier cosa, un terremoto, porque era Dios, hacía lo que quería. Y sin embargo los castigó incomunicándolos, creó los idiomas. Y es una forma de mostrar que el idioma, la comunicación, que el lenguaje también puede ser un castigo cuando nosotros nos incomunicamos. Usemos como ejemplo 2 o 3 cosas que tienen que ver con el punto de vista religioso, no de la religión, sino que tienen que ver con el religioso. En 1534, Lutero traduce la Biblia del latín medieval al alemán. Y es uno de los motivos que provocan uno de los grandes cismas que tuvo la religión católica. El mismo Concilio Vaticano II, en la década del 60, modificó una regla por la cual todas las actividades religiosas se hacían en latín. Y a partir de este concilio se determinó que las actividades religiosas se hacen en el idioma del local, del lugar donde se celebra la actividad. Fíjense cómo la comunicación, el lenguaje, hasta un momento era una pared y de pronto se transformó en un puente. El latín era una pared y se transformó, al transformar el idioma local, en un puente de comunicación y de vínculo. Y esto nos lleva al tercer aspecto que me parece que es interesante charlar, que tiene que ver con el lenguaje en el servicio de justicia. Vamos a hablar de nosotros ahora, un ratito. Primero, ¿cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo nos ven mediáticamente? Algún diario publicó, y leo textual: la actividad judicial es tal vez uno de los ejemplos más extremos de la tendencia de todos los sectores a desarrollar su propia jeringonza. Cualquier lego que pretenda entender escritos o resoluciones judiciales tropezará con oraciones demasiado largas, de compleja sintaxis y con redactores que parecen esforzarse por usar sinónimos de uso no corriente. Esta regla, esto de cómo nos ven, no es solamente una mirada externa, sino internamente nosotros también pensamos en estas problemáticas, y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Todos contienen reglas vinculadas con las dificultades de comunicación, la comprensión de los actos judiciales y
la necesidad de utilizar términos y construcciones sintácticas sencillas. Todos estos que acabo de mencionar. De hecho, hay dos anteproyectos de proyecto de códigos civil y comercial, que en el artículo 45 a nivel nacional dice que deben expresarse tanto en las audiciones como en las resoluciones en un lenguaje claro. Y en el ámbito provincial, el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 2 dice: el órgano judicial redactará las resoluciones con construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. El servicio de justicia debe proveer los medios para la plena comprensión de los actos en los que intervenga. Esto es hacia dónde va esta tendencia de empezar a hablar en un lenguaje más accesible para la comunidad. De hecho, el propio Código Civil y Comercial de la Nación tiene el artículo 319, 972, 1103, 1379, 1820, 2223, trae reglas vinculadas con el lenguaje claro. El artículo 371 bis de nuestro Código Procesal Penal habla que en las instrucciones para la deliberación de jurados, los jueces deben hablar, deben expresarse en un lenguaje claro y sencillo. Y esto nos muestra también que no desde adentro, sino desde afuera, y esto tiene que ver con distintas reformas legales que fueron ocurriendo, ha habido un avance en esto de obligarnos. Hoy estábamos hablando con Edgardo y Eduardo de que la tecnología nos obligó, de prepo, tuvimos que salir a trabajar o hacer un montón de cosas por esta vía, y bueno, hubo que adaptarse de prepo porque no tuvimos más remedio que hacerlo. Y esto también ocurrió con esto del lenguaje claro, porque, fíjense, cuando aparece el juicio oral modifica algunas reglas para los jueces de los tribunales. ¿Por qué? Y porque ya le tienen que empezar a hablar directamente cara a cara a los testigos, cara a cara al imputado, y tienen que hablarle en términos para que él entienda. Y fíjense lo que ocurría. En realidad, que también sigue pasando, por supuesto, porque pasa en la instrucción, y estos son problemas que son básicamente culturales, lo vamos a decir al final, pero cuando nosotros tomábamos una declaración testimonial, la persona que la toma, el oficial que la toma, el chico que toma la declaración, el funcionario, toma la declaración, y las declaraciones todas pasan a ser homogéneas, todas pasan a ser uniformes. ¿Por qué? Porque en realidad el que toma la declaración decodifica lo que la persona, el declarante dice, lo decodifica y lo lleva a un lenguaje jurídico, a un lenguaje metajurídico en realidad. Yo, por ejemplo, yo llevo muchos años en tribunales. Yo jamás escuché a un testigo que dijera: me constituí en tal lugar. Nadie. Es una palabra que es absolutamente inexistente en el mundo real, solo la usamos nosotros los abogados o la policía. No usa nadie. Una palabra que no existe en ningún lugar del mundo, salvo nosotros. Todos los testigos dicen: me constituí. Y hay decenas de ejemplos, por supuesto. Y un paso más se dio con esto que mencionábamos antes, con el juicio por jurados. Porque en el juicio por jurados, no ya el juez le habla a los testigos o al imputado, sino que además debe comunicarse, y el código exige que sean términos claros y sencillos, con el jurado, que es el que va a dictar el veredicto. Entonces, este concepto de lenguaje claro ha obligado, y acá hay jueces de tribunales orales, así que saben bien de lo que hablo, nos ha obligado a todos a comunicarnos de otra forma. Cuando nosotros hablamos con gente que no es abogada, hablamos de una forma, y cuando hablamos con los abogados, hablamos de otra. El otro día
yo participé en una charla me invitaron a un congreso de funcionarios de la provincia, y yo les decía que era importante porque en su momento la primera presentación masiva que hubo en pos del lenguaje claro no nació de los jueces, nació de los funcionarios. En el cuarto Congreso Nacional de Magistrados y Funcionarios del país, de Argentina, se presentaron, y les quiero decir exactamente cuántos, más de 500 funcionarios hicieron un proyecto en el que pedían a los jueces que empiecen a comunicarse en un lenguaje claro, que buscan acercar las sentencias a la gente, en todo en este sentido. ¿Sí? Es interesante que esto no nació de los jueces, esto nació en realidad de los funcionarios, ¿no? Y esto es importante marcarlo. Y en el caso particular mío, yo lo menciono porque, me acuerdo cuando era pinche en el juzgado, y me pedí por primera vez, he entrado como meritorio, que es un cargo que ya no va a cargo, es un lugar que ya no existe, es una posición que ya no existe, pero bueno, entré en meritorio. Cuando me nombraron, entré en un mundo distinto, administrativo. Bueno, ustedes saben que para pedir licencia uno hace el oficio para dar un examen, y el secretario tiene que consentir la licencia y la otorga el juez. Bueno, mi secretario no dijo, estoy de acuerdo, me parece bien con la licencia. Él escribió, no trepido en propiciar se homologue lo impetrado. Y yo dije, ¡fuá! Me dijo que no, porque la verdad que no había entendido. Eran 4 palabras largas que yo no había escuchado nunca, y tuve que ir al diccionario, no existía Google todavía, diccionario, a buscar palabra por palabra, a ver si, después me di cuenta que por suerte me había dicho que sí. Pero fíjense que ese secretario que escribía así, otros secretarios, varios años después, plantearon precisamente una solución totalmente distinta a esta problemática. Porque nosotros hablamos de tenedor, por ejemplo, y no es un cubierto, de autos, no vehículos, de actores, no hablamos de teatro, hablamos de mora, ¿sí? Que no es una fruta, hablamos de rebeldía, que no es una sublevación, usamos la F en lugar de la H, hablamos de fojas. Y eso tenía sentido en la época preindiana, que no existía la H y se usaba la F. Nosotros mantenemos esas lógicas. Los jueces, cuando dictan una sentencia, dicen, voy a fallar. Y yo le digo, yo soy juez hace muchos años, o sea, hace 35 años. Y yo no logro evitar pensar que cuando uno dice el juez falló, es como que está avisando que se va a equivocar. Por supuesto que no es así, pero es una sensación. El juez falló y uno ya sabe, se habrá equivocado, no se habrá equivocado. La verdad que es raro. Es raro. Tenemos por lo menos que reconocer que es raro. Le podrá gustar esto, ¿no? Pero por lo menos tenemos que reconocer que es raro. La otra vez estábamos en Necochea y con el colegio de magistrados de allí, y en una charla, y bueno, cuando terminó se acercó una señora que me contó, una colega que me contó que un abogado amigo de ella había recibido una señora, esto es un cuento real, había recibido una señora, le dijo, bueno, señora, cuénteme cuál es su problema. Bueno, miren, yo le quiero contar, doctor, estoy separada de mi marido y bueno, yo tengo 2 hijos y la verdad que mi marido no me está pasando ya hace 2 o 3 meses la pensión y yo tengo problemas económicos, porque bueno, con mis hijos y bueno, todo un problema familiar que
que venía de la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria. Y claro, el abogado le dice, mire, señora, yo creo que en su caso nuestra única solución es ejecutar a su marido. Y ella le dijo, doctor, ¿no será mucho? Es decir, a ver, no le dijo que no. ¿Está bien? No le dijo que no. Le dijo, no será mucho. Pero esto, más allá del cuento, digamos, la cosa simpática, en realidad muestra de cómo a veces el lenguaje funciona como una pared, ¿no? Simplemente para mostrar un ejemplo. En Mar del Plata hicieron el año pasado un proyecto vinculado con lenguaje claro no en resoluciones judiciales, sino en notificaciones. ¿Qué eran notificaciones? Son muy cortitas y son muy chicas y la verdad que tienen muy pocas palabras, ¿sí? Le dieron a un grupo de 4 o 5 personas varias resoluciones y ellas identificaron por incomprensibles más de 92 palabras de unas pocas notificaciones que les mostraron. De hecho, el año pasado también, este año no pasó nada. Este año es un año raro. Este año todos los cuentos que hay son del año pasado porque este año no pasó nada. No tengo ningún cuento de este año. La verdad que no tengo nada para decir. Así que perdonen que use cosas del otro año, pero estamos encerrados hace tanto que no hay historia, ni siquiera historia tenemos para contar. Pero bueno, me contó una colega que habían citado a una persona a declarar, habían citado a una persona, no a declarar, habían citado a una persona al juzgado, le mandaron la notificación, la persona no fue. Una segunda tampoco fue, en la tercera por la fuerza pública, patrullero, al juzgado. Cuando llegó, la colega agarró al señor, que era un señor mayor, y le dice, mire señor, la verdad que tuvimos que hacerlo venir con un patrullero porque la verdad que usted tendría que haber venido, lo citamos 2 veces, acá están las firmas, usted fue notificado 2 veces y no vino, nosotros teníamos temor que pudiera profugarse, declarado rebelde, todas las consecuencias y bla. Y él le dijo, mire doctora, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar. Cuando me llegó la primera carta, notificación, yo la leí y no la entendí. Entonces le pregunté al policía qué tenía que hacer. Y el policía que me trajo la carta me dijo, no, usted no tiene que hacer nada, firme acá y nada más. Y yo firmé la carta y nada más. Cuando me volvió a llegar, me pasó lo mismo. La volví a leer, no la entendí, y me volvió a decir, usted solo tiene que firmar. Y yo solo firmé. Por eso usted tiene mis 2 notificaciones. Es decir, nosotros tenemos un problema que vamos a mencionar ahora, que tiene que ver con esto, tiene que ver con de cómo nosotros nos percibimos y cómo nos perciben. Porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros resolvemos una causa, le hablamos a alguien. Y le hablamos quizá le hablamos a una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Le hablamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a un anciano, a un trabajador, a un migrante, a una persona en situación de vulnerabilidad. Le podemos hablar a personas con distinto nivel de instrucción, a comunidades indígenas, a víctimas en general. Le podemos hablar a minorías. Y nosotros le tenemos que hablar a esas personas. Porque en definitiva, de lo que se trata es que cuando nosotros dictamos una resolución, cuando un juez resuelve algo, cuando un fiscal opina o dicta determinado acto procesal, ese acto va dirigido a alguien. Y ese alguien a quien le estamos cambiando la vida,
porque estamos afectando su patrimonio, su libertad, tiene derecho a entender lo que nosotros le estamos diciendo. Tiene el derecho. Y nosotros, por supuesto, me parece a mí, tenemos la obligación de que nuestras resoluciones se entiendan. Desde el año pasado, desde agosto del año pasado, este concepto de lenguaje claro en las resoluciones judiciales forma parte de una política de Estado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en la cual empezó a través de un Instituto de Estudios Judiciales una formación y cursos en distintos lugares, charlas, capacitaciones y demás, tendiente a lograr precisamente este cambio de paradigma en la lógica de las resoluciones. De hecho, por ejemplo, simplemente como ejemplo, para que vean hacia dónde apunto con este concepto, hace un tiempo se hizo un proyecto para algunas reglas para el fuero de familia, vinculados con las guardias, conservación de expedientes, una cantidad de cuestiones vinculadas al fuero de familia, y un punto dice que implicaba este proyecto para el fuero de familia la generación de modelos descritos y notificaciones que incorporen formatos amigables y lenguaje sencillo con el propósito de garantizar la notificación efectiva de los actos. Es decir, se está pensando ya en una lógica distinta de comunicación. En definitiva, para ir cerrando, el Estado tiene roles desde el nacimiento, desde la aparición de los Estados nacionales. Los Estados tienen roles, tienen determinados fines que le dan sentido. Educación, vivienda, seguridad, trabajo, salud, justicia. Es decir, el nuestro, desde cada uno de distinto lugar, algunos desde el Ministerio Público, otros desde tribunales, de la justicia, funcionarios, empleados, los abogados, todos damos un servicio público. Y nosotros tenemos una lógica de justicia endogámica, en definitiva. Es decir, nosotros cuando resolvemos, yo tengo acá, no se la voy a leer, queda para otro día, para no aburrirlos, pero tengo un par de resoluciones de algunos colegas, son incomprensibles. Ojo, por supuesto que no es un problema nada más que la provincia, esto pasa en Nación y pasa en todas las provincias. Y no solamente pasa en Argentina, sino pasa en todos los países. Nosotros tenemos una lógica de justicia endogámica. El juez, cuando resuelve, le habla al abogado, no le habla a la persona a la que dirige la resolución, a la que le van a cambiar la vida, a la que le van a afectar la vida, la libertad, el patrimonio. No, le habla al abogado, porque el abogado puede entender. Y nosotros tenemos que romper esa lógica endogámica y tenemos que empezar a hablarle a la persona a la que va dirigida la resolución. No hablarle como un bebé, como en algunos lados dice, sino simplemente hablarle para que la persona pueda entender y no necesite un decodificador que le está diciendo, como a veces pasa en las películas, que está el juez hablando, el abogado y el imputado está al lado y le dice el imputado le dice al oído, ¿qué dijo el juez? ¿Qué? Él está entendiendo, es decir, él está escuchando lo que dice el juez, pero no está entendiendo nada. Y el abogado le dice, shh, después te explico. ¿Cómo después te explico? Él tiene que tener derecho, él tiene el derecho. Nosotros tenemos la obligación como servicio de justicia de dar un servicio amigable, entendible, comprensible, en términos claros, para que la persona pueda entender perfectamente lo que se está resolviendo y por qué se le está resolviendo. Es decir, en definitiva, cerrando, nosotros tenemos que pensar si el servicio de justicia es un servicio dirigido a la comunidad o un servicio que se dirige a sí mismo, ¿no? Un servicio dirigido solamente a sus propios integrantes. La pregunta es fácil.
La respuesta no es tan fácil. Ahora, lo que yo sí estoy seguro que la respuesta está en nosotros. Muchas gracias. Bueno, Sergio, la verdad que la claridad de tus palabras, lenguaje claro que nos transmitís y que esto que pregonás para la función jurisdiccional, entiendo que también se hace extensivo a la labor de los abogados, por eso la intención de hacer la actividad conjunta en el departamento judicial. Somos las dos caras de la justicia de los dos lados, ¿no? La actividad jurisdiccional la desarrollamos de un lado del mostrador los que trabajamos en el Poder Judicial y del otro lado los abogados. Así que bueno, ahí están llegando las palabras de reconocimiento hacia tu exposición. Ahora vamos a la pregunta que te quieren hacer, pero déjame hacer una mención que, bueno, vos lo nombraste, está el doctor Cristian Fabio, que es el presidente del Colegio Magistrado de Zárate Campana, está la doctora Gabriela Martínez, presidenta del Colegio Magistrado de Trenquelauquen, está María Florencia también, bueno, la vice de Trenque, gente amiga, los quería nombrar porque, bueno, se hicieron presentes. Y antes de cerrar, y si hay alguna pregunta la leemos ahí en el chat, agradecerle también a Eloísa Raya de Vera, que nos dio una mano con la organización y la difusión, a Mario Barbosa y a Fiamilelo. Recién recordábamos que hace un año, el 30 de septiembre, hace un año y 3 días, estuviste en Moreno, en un mundo totalmente distinto, donde nos podíamos juntar y compartimos un lindo almuerzo, y te llenamos la canasta de preocupaciones, inquietudes del departamento judicial, y si hay algo que reconocer es que muchas de las, te diría casi todas, pero porque te pasamos todos temas urgentes también, lo fuiste resolviendo y tomaste el compromiso. Y hablo de nombramientos en los juzgados de familia que fuimos a visitar, ¿te acordás ese día? Regularizamos una situación con el Instituto de Estudios Judiciales, acá está la presidenta, la doctora Mirta Francese, y después volviste en el mes de, no sé si fines de octubre o principios de noviembre, en el acto de inauguración de 2 juzgados. Así que hay que reconocer el trabajo y el apoyo que le has dado al departamento judicial. Y te esperamos el año que viene, seguramente en forma presencial. Pero no quería dejar de decir eso en reconocimiento al compromiso que manifestaste con el departamento judicial. Me fijo, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Me parece que fue muy claro. ¿No? Fue claro. No veo ninguna pregunta en el chat. Me parece que, bueno, que la explicación ha sido clarísima. Y bueno, le doy la palabra al doctor Schreider. No sé si Eduardo, ¿querés agregar algo? Sí, nuevamente agradecer la presencia, comentar que bueno, que este departamento judicial se va armando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero por sobre todas las cosas con mucha unidad del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados, y la verdad que es así, siempre trabajamos juntos y por eso logramos los objetivos que nos proponemos. Hubo un momento bastante complejo para nosotros, que era que nos faltaba la ley de cámaras. O sea, era una cosa muy extraña, un departamento que no tenía las cámaras legislativamente consagradas, y bueno, con mucho trabajo, con mucha insistencia, logramos la sanción. Así que bueno, ese es nuestro objetivo hoy primordial, ¿no? Que se llama concurso, obviamente con todos los problemas del momento y bueno, pero necesitamos pronto tener esas cámaras, por lo menos con el concurso iniciado, y sobre todo la crisis que tenemos
poblacional, la falta de juzgados de familia que son imprescindibles, necesarios. Tenemos 3 juzgados para 750.000 habitantes. La verdad que el esfuerzo que están haciendo las 3 juezas es algo realmente conmovedor. El trabajo que hacen es increíble, la dedicación y de toda la gente que trabaja con ellas. Necesitamos urgente que salga. Estamos trabajando en la legislatura, una ley de creación de más juzgados. La Comisión de Mapa Judicial dijo que este era el primer problema de toda la provincia de Buenos Aires. Lo puso número 1 entre las urgencias, nuestros juzgados de familia. Y también las fiscalías, que tenemos muy pocas, lamentablemente, para la cantidad de hechos que se dan en Moreno. La Fiscalía General tiene estadísticas preocupantes, y también realmente valorar especialmente el trabajo de todos los que están en las fiscalías con una actividad sobrecargada y realmente con una vocación y una dedicación muy grandes. Así que bueno, es un gusto poder charlar y escuchar un tema tan interesante, y que no lo tenemos, y que a veces nos perdemos en nuestros mundos jurídicos, y nos olvidamos de que está la realidad dando vueltas, ¿no? Entonces, así que bueno, nuevamente agradecerte y bueno, esperar pronto seguir con esta ronda de charlas y de reuniones. Ojalá que sean presenciales. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias.